Hola, nosotros somos el Semillero de Investigación Generación Sur. Soy Cristina Murcia y en este segundo capítulo de nuestra temporada Los NN queremos compartir con ustedes lo logrado en nuestro proyecto de investigación, el COVID-19, lo cotidiano y lo comunicativo, escenarios de cambios y adaptaciones en los jóvenes rurales. Para llegar a este punto ha sido necesario atravesar un largo camino al cual hemos dedicado un buen número de horas, o tal vez días, tal vez semanas, escribiendo nuestro proyecto, investigando, realizando los protocolos de los instrumentos y haciendo trabajo de campo. Todo este proceso se lo contaremos con más detalle en el tercer capítulo. Lo que haremos ahora será compartir con ustedes los resultados de nuestro trabajo de investigación en la vereda Alto San Francisco. ¿Y cómo lo haremos? Mediante las categorías que establecimos en nuestro proyecto de investigación: cotidianidad, comunicación, juventud rural, prácticas comunicativas, COVID-19. A partir de estos conceptos clave logramos determinar algunos hallazgos, reflexiones, fenómenos y conclusiones producto de las transformaciones generadas a causa del COVID-19 desde su llegada en el año 2020. Para abordar estas categorías tendremos en cuenta lo encontrado en el trabajo de campo, las percepciones y las experiencias que rodean a los jóvenes de la vereda Alto San Francisco, relacionando estas situaciones con referentes teóricos que nos permiten contextualizar y definir los fenómenos encontrados en este proceso. Además, daremos a conocer nuestra reflexión como investigadores. Sin más preámbulos, iniciemos. Respecto a las nociones de comunicación, desde Generación Sur arrancamos entendiendo el concepto como un eje fundamental para el desarrollo de distintas prácticas sociales, que permite establecer procesos de interacción y generación de comunidad. Lo interesante de esto es que al ir al campo nos encontramos en los jóvenes nociones muy parecidas a la que les acabamos de contar. La comunicación es la manera que cada uno buscamos para expresar lo que sentimos, ya sea de forma verbal o no verbal. Por medio de la comunicación damos a conocer nuestros sentimientos y podemos aclarar situaciones. Además de eso, existe un reconocimiento y valorización de lo comunicativo en los procesos de desarrollo de identidad, pues la perciben como una herramienta para informarse, educarse, expresarse y demás. Esta versatilidad es similar a la transdisciplinariedad propuesta por autores como José Miguel Pereira, quien considera la comunicación capaz de experimentarse en distintos escenarios, en lo práctico, lo social, lo académico, lo profesional y lo científico. Lo mismo ocurre en la vereda Alto San Francisco, donde la comunicación está presente en distintos ámbitos de su cotidianidad. Por otro lado, los actores involucrados perciben la relevancia del término y no lo reducen únicamente a la idea de emisor, receptor, mensaje, canal, etc., sino que le otorgan significados complejos asociados a sus vivencias, lo cual se resalta aún más después de la llegada del COVID-19, pues se enteran de que la comunicación es fundamental en sus procesos de interacción, los cuales empezaron a verse mediados por las tecnologías, cosa que no les gustó tanto. Esto evidenció que los jóvenes extrañaban el encuentro físico y todo lo que este implicaba. Con la pandemia, pues cada quien ya en su casa, ya no salíamos, a duras penas pues hablamos por WhatsApp o por Facebook. Videollamadas era lo que más hacía, pero pues obviamente ya no era lo mismo porque pues todo cambió. A tal punto de que trabajaron por recuperar algunos de los espacios perdidos, como la ceremonia de grado 11 con la que tanto soñaban desde que eran pequeños. Así que se organizaron y trabajaron juntos para gestionar los espacios y todo lo necesario para llevar a cabo dicha graduación. En mi grado no hubo, quiero organizar una graduación ya que estamos en plena pandemia, entonces tomé la decisión de yo mismo como persona reunir mis compañeros y decirles vamos a hacer una fiesta de grado, un grado como tal, con presentación y todo, y gracias a Dios así fue. Hablando desde la teoría, a esto se le conoce como comunicación para el cambio social. Desde aquí se reconoce en lo comunicativo capacidades para transformar el entorno a partir del trabajo colectivo, especialmente en las comunidades más vulneradas. Y para ir cerrando, nos quedamos entonces con la idea de que los jóvenes han revalorizado su noción de comunicación, reconociendo mucho más su importancia tras los impactos generados por la pandemia, evidenciando así al concepto en cuestión como un espacio de encuentro sociocultural que va más allá de los mensajes, sino que implica sus gestos, sus acentos, sus vestimentas y demás herramientas expresivas,
Aquí se concluyó que los jóvenes de la vereda Alto San Francisco vivieron transformaciones en sus nociones de comunicación a causa del confinamiento, que los llevó a revalorizarla y reconocer su presencia en la cotidianidad. Esto principalmente producto del aislamiento, que los llevó a pensarse lo comunicativo de una manera distinta, reconociendo que es más complejo que emisor, receptor y mensaje, asociándola a sus prácticas cotidianas y comprendiéndola como una facilitadora para sus procesos identitarios, logrando a través de la comunicación demostrar quiénes son, con sus gestos, con sus vestimentas y con todas esas herramientas que nos brinda lo comunicativo. Hay que reconocer que esto no se hubiera logrado sin la pandemia, o al menos no de este modo, principalmente porque ellos comparan el antes y el después de la llegada del coronavirus y añoran bastante el pasado, demostrando cierto rechazo a cómo se transformó lo comunicativo con la llegada del aislamiento. Así que podríamos decir que la emergencia sanitaria les permitió ampliar su comprensión de lo comunicacional al reconocerla como parte de su cotidianidad en distintos ámbitos. A continuación abordaremos los resultados y el análisis de la categoría cotidianidad. Antes de iniciar es importante mencionar que para nuestra investigación decidimos explorar y analizar específicamente 3 entornos de la cotidianidad, debido a que fueron los que presentaron mayores transformaciones y afectaciones para la vida de los jóvenes a causa de la pandemia. Ahora sí, acompáñenme a conocer los principales resultados. El COVID-19 y las medidas implementadas para evitar la propagación y contagio del virus forzaron espacios de encuentro que terminaron por incidir favorablemente en la cohesión familiar, como nos cuenta Ángela Murcia. Ahora, por ejemplo, nos reunimos, nos contamos historias, vemos películas que antes del confinamiento y antes de la pandemia no se veía eso, ¿no? En cambio ahora sí ya nos reunimos, charlamos y nos reímos, que es lo importante. Con lo narrado por la joven nos damos cuenta que se reincorporan y revaloran otras prácticas comunicativas y de interrelación en la familia. Mi vínculo pues en mi familia yo creo que se ve como fortaleciendo, ¿no? Porque al estar pues ahí en la casa hubo como cierta unión, ¿no? Pues para mí fue buena porque pues siempre me sostuve más aquí en mi casa con mi mamá, algunos hermanos. Otro aspecto importante es que las condiciones generadas por el COVID-19 han impactado de manera particular el relacionamiento de los miembros de la familia en el contexto rural, como lo menciona Méndez y Robles, quienes consideran que las familias del territorio rural podían implementar estrategias que les permitieran la unión familiar. Es decir, que los jóvenes vivieron cambios y dinámicas particulares positivas en la familia, puesto que su territorio les permitió no sentirse sobrecargados con el encierro y el hecho de sentir libertad disminuye que se acumulen escenarios de tensión o estrés. La suspensión de las clases presenciales implicó una ruptura en las dinámicas de la educación, puesto que fue de manera inesperada y sorpresiva que se pasó de entornos físicos a la obligatoriedad del mundo virtual. Bueno, ese periodo se vio un poco fuerte porque pues en el momento estábamos estudiando. Nos tocó cambiar un poco el tema, digamos, del estudio porque estudiamos virtual. Para el estudio pues era lo que era el tema del WhatsApp. Con lo que nos cuenta William nos damos cuenta que efectivamente la educación presentó transformaciones al pasar a la virtualidad, como por ejemplo el incremento del uso de las herramientas tecnológicas y el servicio de internet, que se convirtieron en recursos fundamentales para la educación y que para los jóvenes representó una situación difícil el poder acceder a estos recursos. Para mí un reto partiendo de que pues, la virtualidad requiere como el internet, el acceso a internet, ¿no? En mi caso, en mi casa no teníamos ese acceso a internet, entonces tuve que recurrir a un vecino y tenía el acceso a internet y pues a través de pues molestándolo porque pues todas las noches. Las condiciones mencionadas por el joven hacen parte de la disparidad social que la pandemia visibilizó y profundizó respecto a las brechas educativas, en donde el pertenecer a la zona rural, las inadecuadas condiciones y las falencias tecnológicas se intensifican, causando limitaciones y dificultades en los procesos de formación y educación. El mayor impacto a causa del COVID-19 en el entorno laboral fue la pérdida de trabajos, como lo expresaron el 73,3% de los jóvenes encuestados, sobre todo porque estaban vinculados a trabajos informales, como fue el caso de Ángela Murcia, quien se dedicaba a realizar diferentes oficios domésticos y que durante el confinamiento no la volvieron a solicitar, perdiendo completamente su empleo, lo que conlleva otro impacto negativo, la disminución de ingresos, como lo expresaron el 80% de los jóvenes encuestados, lo que conlleva que se generen dificultades para el sostenimiento de los jóvenes y sus familias. Por otro lado, los jóvenes que tenían trabajos vinculados al campo y la agricultura, por la misma lógica de la ruralidad, pudieron continuar sus trabajos. Sin embargo, realizaban las actividades en un entorno diferente, puesto que por un lado estaba incidido por un virus y además estaba condicionado por las medidas de bioseguridad implementadas desde el gobierno nacional, las cuales representaron dificultades, como por ejemplo la restricción en cuanto a movilidad, aspecto que representó dificultades porque en un inicio los agricultores no podían transportar sus cultivos.
Teniendo en cuenta los resultados anteriores, como Semillero de Generación Sur, comprendemos y reconocemos que los jóvenes de la vereda Alto San Francisco presentaron transformaciones y afectaciones en los diferentes entornos sociales, puesto que el COVID-19 logró incidir e impactar de manera transversal su contexto. Hablar de juventud rural implica varios desafíos. Primero, dejar a un lado la idea de que esta categoría es casi nula o inexistente, pues como lo menciona Kessler, anteriormente se consideraba que en el campo no había espacio para la juventud, por la pronta inserción al mundo laboral o al conformar la familia de manera temprana, lo que lleva a los jóvenes a vincularse directamente con la vida adulta. Segundo, dejar de pensarla únicamente como una edad biológica, como lo propone la ley estatutaria, para entenderla como una construcción social y una red de relaciones en la que inciden muchas situaciones y aspectos del territorio. Quédense con nosotros que esto se va a poner bueno, pues a continuación abordaremos 3 aspectos de los jóvenes de la vereda Alto San Francisco, como lo son sus prácticas, su estética y su rol en la comunidad. Iniciemos aclarando que los jóvenes se definen desde la diferencia con los otros, comprendiendo que no son iguales ni comparten la misma identidad con sus pares urbanos, sino que por el contrario se han apropiado de ciertas características propias de la ruralidad. De ahí que se identifiquen con prácticas agrícolas. Además, se identifican con las tradiciones religiosas asociadas a la Iglesia Católica, demostrando su interés por participar de la misa y de los demás eventos religiosos. Los saberes populares como la costura también hacen parte de su identidad y demás actividades de ocio como el deporte y las fiestas. A continuación se aborda el segundo aspecto relacionado con la estética de los jóvenes de la vereda, siendo esta la manera de manifestarse y autorrepresentarse. Los jóvenes utilizan atuendos diferentes a los que utilizan en la ciudad, compartiendo su gusto por utilizar vestidos, faldas y sandalias. Esto debido a que, como lo menciona Margulis y Urresti, se van articulando características propias del mundo juvenil, como estilos de vida, prácticas, looks. Por último, es necesario pensar y reconocer el rol del joven rural en su territorio y como sujeto de derechos, fuera de estigmas y de prejuicios, siendo capaces de organizarse y de contribuir, como en el caso de los jóvenes de la vereda Alto San Francisco, quienes mencionan ser muy colaborativos en las diferentes actividades que se realizan en la vereda, además de ser líderes en organizar actividades de ocio como torneos de microfútbol. Sin embargo, a pesar de esto, consideran que su participación política es muy poca y que en muchas ocasiones se limita a ir a votar, lo que conlleva a que los espacios que han sido generados para los jóvenes sean ocupados por personas adultas, llevando a tomar decisiones desde las miradas adultocéntricas. Para los y las jóvenes de la vereda Alto San Francisco, el COVID-19 incidió en sus vidas no solo desde el área de la salud, sino que también logró impactar su contexto social, alterando su manera de pensar, actuar y sentir, puesto que se presentaron transformaciones en los diversos entornos, como por ejemplo lo educativo o laboral. Significó estudiar virtual, regresar a mi pueblo natal, compartir más tiempo con mi familia, dificultad para estudiar por motivos de conectividad, no poder salir a fiestas, comunicarme con mis seres queridos por medio de las redes sociales. Por el COVID-19 nos vimos en la obligación de renunciar al trabajo y volver a mi pueblo natal, por motivo de que fueron cerrados todas las plazas de mercado y se fueron agotando los alimentos y por eso el COVID-19 nos cambió la vida. Ante esto, sensaciones como el miedo o la angustia toman protagonismo, sobre todo por la posibilidad que existe de perder la vida de familiares a causa del COVID-19. Además, la implementación de las medidas de bioseguridad por parte del gobierno nacional alteraron las maneras en que se relacionaban y compartían, por ejemplo, con sus amigos y compañeros, sobre todo porque su comunicación empezó a ser mediada por pantallas y las redes sociales, experiencias poco agradables para los jóvenes. Como nos comentó Ángela Murcia cuando le preguntamos cómo ella y su familia se adaptaron a estas medidas y cómo vivieron este proceso. Bueno, al principio sí fue algo difícil porque pues no estábamos pues acostumbrados a estar encerrados, ¿no? Y más que todo los niños. Entonces yo digo que sí, pues fue en lo personal y en lo familiar sí fue una experiencia difícil, porque pues no estábamos acostumbrados a estar encerrados y por ejemplo a salir y que la utilización del tapabocas y de los autocuidados que teníamos que hacer.
Ahora bien, al transcurrir más de 2 años desde la llegada de la pandemia en marzo de 2020, los jóvenes han vivido diferentes procesos en donde los factores y condiciones cambian constantemente, como lo menciona Rose, quien considera que nuestra manera de trabajar, convivir, interactuar y compartir está cambiando porque estamos reajustando nuestra manera de vivir para lograr dicha normalidad. Ante esto consideramos pertinente explorar cómo los jóvenes vivieron el regreso a la presencialidad. Para algunos fue un momento agradable y de alegría, como fue el caso de Willy. Pues fue algo muy chévere porque es algo que a uno le hace como, por ejemplo, un crecimiento, un desarrollo de la juventud. A uno le va a hacer mucha falta, digamos, no es la misma cuestión de usted estar encerrado en la casa, estudiando, trabajando, a usted tener ese gusto de usted conocer nuevos amigos en una universidad, hablar, sí, compartir. Para otros, no tanto, debido a que en la virtualidad ya habían adaptado ciertos hábitos. En la universidad sí hubo, pues, como siempre, al principio uno decía que era malo, ¿no? Pero uno ya se va como adaptando y volver otra vez a tomar el hilo de la presencialidad, o sea, ya ha dejado ciertas secuelas eso, de la virtualidad, ¿no? Bueno, podía estar en una camisa y unas pantalonetas pues recibiendo clases, entonces ya usted como que cumplir una hora y usted puede dejar el computador ahí que hablara, ¿no? Entonces ya la presencialidad otra vez volver a retomar que ya le toca ir a la universidad. Aunque cada joven vivió de manera particular la llegada del COVID-19 y sus implicaciones, hay un consenso en que existe un antes y un después de la pandemia, puesto que ha alterado y modificado las dinámicas generando nuevos hábitos y comportamientos, y aunque algunos pueden ser pasajeros como por ejemplo el uso de tapabocas, existen otras transformaciones como el incremento del uso de las redes sociales o el utilizar con mayor frecuencia los QR en espacios como bancos y restaurantes que prevalecerán en la sociedad. Es por esto que los jóvenes de la vereda Alto San Francisco consideran que el COVID-19 incidió en sus vidas de manera significativa, afectando no solo su presente, sino también algunos factores de su futuro. Ahora vamos a conocer las transformaciones de las prácticas comunicativas en los jóvenes de la vereda Alto San Francisco a causa de la pandemia COVID-19. Primero miremos cómo se transformaron estas prácticas en un espacio tan cercano para los jóvenes como la familia. El hogar se convirtió en un todo integrado, donde los espacios de diversión, estudio y trabajo se consolidaron. Pero, ¿cómo se vivió esto? ¿Sería todo un caos? ¿Sería una maravilla? Los jóvenes nos lo van a contar a continuación. Bueno, en cuarentena, pues compartíamos más, ¿no? Con la familia. Y porque uno, pues sí es cierto que antes de esta pandemia, pues uno no compartía mucho, ¿no? Pero ahora sí compartimos, nos repartimos, por decir, trabajos. Al parecer para la familia de Ángela fue muy provechoso estar juntos, para vivir y pensar el hogar más allá de un espacio físico del cual han compartido toda su vida, a percibirlo como el mayor punto de interacción y de encuentro, donde la comunicación se empieza a generar de manera más fluida y en diferentes actividades diarias. La implementación de las medidas de bioseguridad, principalmente el confinamiento, transformó las actividades que se realizaban diariamente en familia, llevando a generar nuevas prácticas comunicativas y nuevas significaciones familiares. Ahora hablemos de la mediación de las TIC en las prácticas comunicativas con la llegada del COVID-19, lo cual transformó la manera en que se concibe y se presenta la comunicación en las relaciones sociales. Pues de acuerdo con Uranga, los sujetos involucrados en estas prácticas están atravesados por situaciones contextuales, culturales y sociales, como el COVID-19, lo que llevó a que las TIC aparecieran como la única posibilidad de estar juntos a pesar de la distancia. Pero, ¿qué piensan los jóvenes de esto? Escuchémoslos. Pues yo decía que antes de la pandemia no se utilizaban mucho las redes sociales, ¿no? Y ahora pues sí, pues después de la pandemia se empezaron a utilizar mucho y se incrementó la utilización de estas redes. Que empecé a utilizar el Facebook y el WhatsApp. La verdad antes no los utilizaba mucho, no, la verdad cero redes sociales. De acuerdo con Ángela, el 95% de los encuestados mencionó que durante el confinamiento aumentó el uso de las tecnologías. Pues como lo menciona Acevedo, las prácticas comunicativas evidencian la necesidad de llenar un vacío, pues a pesar que las TIC permitieron el relacionamiento y la interacción con las demás personas, para los jóvenes no fue suficiente. La necesidad de estar juntos, de un abrazo, de verse en face to face era más grande. Afectó porque antes pues uno pues salía a compartir con ellos, ¿no?
y siempre son como los momentos que pues lo que dejan los recuerdos, ¿no? Entonces ya en el confinamiento, pues ya a través de una pantalla, pues usted saludarlos, pues ya creería que no es lo mismo. Esta mediación no fue suficiente, pues como lo menciona Bonavita, la comunicación es un todo integrado, donde todo comunica, el lenguaje verbal, los silencios, los espacios, etc. Cabe mencionar que las nuevas tecnologías han sido el método más empleado para sobrellevar esta crisis. Pero para las personas que no cuentan con acceso a herramientas tecnológicas o a conectividad, resultó mucho más complejo comprender esta nueva normalidad. Nunca utilizamos el internet. Ya a finales pues tratábamos de buscar, ¿no? Pero entonces eso siempre estaba como difícil, porque no se podían encontrar los aparatos. Acá en Oporapa no se encontraban los aparatos que necesitaban para uno conectarse. Entonces hubo un tiempo que no se pudo manejar mucho el acceso a internet. Así como Ángela, el 53% de los encuestados presenta dificultades debido al bajo rendimiento de las herramientas tecnológicas y el 47% tiene dificultades a la hora de acceder al servicio de internet. Esta situación refleja la gran brecha digital que aún existe en Colombia, generando en medio de la pandemia nuevas formas de exclusión social, en donde los que no tenían internet o no tenían acceso a estas nuevas tecnologías vivieron el confinamiento de manera más aislados de sus amigos, de su familia, de la sociedad, dado que no pudieron trasladar sus prácticas comunicativas a la virtualidad, sino que tuvieron que limitarlas y concluirlas por completo. Y sin más que agregar, así cerramos este capítulo en el que están presentes los resultados de nuestra investigación. Anteriormente, en el primero hablamos de manera general del proyecto y de cómo desarrollamos el trabajo de campo. Y en el siguiente episodio les mostraremos de manera académica, o tal vez no tanto, lo que tiene que ver con nuestro proyecto, el COVID-19, lo cotidiano y lo comunicativo, escenarios de cambios y adaptaciones en jóvenes rurales.